Buenos días y bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes. Os agradecemos vuestra presencia en este nuevo encuentro de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Estos encuentros están organizados por la Biblioteca Valenciana y tienen como objetivo acercar a los escritores y a las escritoras a su público lector, especialmente a los jóvenes lectores. Hoy nos visita Elia Barceló. Buenos días, bienvenida Elia. Hola, gracias. Gracias por estar aquí. También quiero dar la bienvenida a los alumnos y profesores de l'IES Joan Fuster de Bellreguard. Buenos días. A l'IES Benaguasil de Benaguasil. Bienvenidos. A l'IES Sports de Morella. Gracias por estar aquí. A l'IES Clot del Moro de Sagunto. Bienvenidos. A l'IES Vélez y Vents de Torrent. Buenos días. A la Asociación ACOBA de Valencia. Encantados de que estéis aquí. A l'IES José Ballester Cozalvo de Valencia. Bienvenidas. A la Universidad Popular de Morvedre. Gracias por estar aquí. A San Francisco y Santo Domingo de Villamarchant. Buenos días. Y a l'IES Ramón Muntaner de Chirivella. Bienvenidos. Ahora vamos a conocer un poco más a Elia Barceló y para eso subirá al escenario Marta García Monfort del Instituto Sports de Morella, que nos hará la presentación de la invitada de hoy. Marta, cuando quieras. Buenos días. En este encuentro literario de hoy y en este maravilloso marco de San Miguel de los Reyes contamos con la presencia de Elia Barceló, nuestra tejedora de historias. Historias que se hilvanan con diferentes tejidos que son presente, que son pasado, que son futuro, nos habitan, conmueven y, ¿por qué no?, en ocasiones nos duelen. Porque eso es la literatura. En ese telar de la literatura, Elia Barceló, artesana de palabras, forma tapices que nos envuelven y nos dan calor en esos momentos de silencio que acompañan a la lectura. Esos tapices son palabras que construyen nuestra existencia. La lanzadera de su telar despliega una escritura templada, capaz de dominar el tiempo en Cordeluna, la roca de Is o consecuencias naturales. Un tiempo no lineal que nos demuestra que todo es presente y que el mundo más alejado se esconde tras sus palabras. La lanzadera de su telar dibuja tapices de líneas discontinuas, como es la vida, retazos de existencias y de cómo éstas son sentidas por uno mismo y entendidas por los demás. Así ocurre en algunos de sus tejidos más queridos, el secreto del orfebre, el color del silencio o el eco de la piel. La lanzadera de su telar ofrece alcatifas en negro, con las que se cubre una realidad visible, pero oculta a la vez, mediante disfraces terribles, durante la noche de plata a causa de la muerte en Santa Rita. La poética del todo de Elia Barceló despliega registros diversos, en los que el componente humano y existencial define su relato, un espejo donde reflejarse y un espacio donde reencontrarse. Sus escritos nos acercan a la vida, en unas ocasiones a través de un camino angosto y en otras de la mano de unos personajes que son recuerdos, sueños imposibles o mundos imaginados. Leer a Elia Barceló es leer el tiempo, leer a Elia Barceló es leer la vida. No me resisto a finalizar sin leer uno de los pasajes más enriquecedores del eco de la piel, en esa búsqueda y defensa de nuestra identidad que perseguimos todos los seres humanos. Es difícil salir de las palabras que otros te imponen y conforman tu identidad, tu mundo, tu historia. Y después de muertos es imposible. La muerte te arrebata el control de incluso sobre quién fuiste, dejándote en manos de los que te narran, te explican, te definen. Estamos hechos de palabras, propias y ajenas, de amor y tiempo y palabras. El amor nos da vida, el tiempo nos mata. Las palabras nos hacen ser lo que somos y permanecer en el recuerdo de los demás, o morir para siempre. Muchas gracias, Marta. Y ahora os dejo ya con Elia, nuestra protagonista de la jornada, que primero nos dirá unas palabras y después podremos hablar con ella y hacerle nuestras preguntas. Elia, tienes la palabra. ¿Puedo irme allí y estar de pie? Claro.
Hola. Hola, ¿se oye? Sí, es que me parece que es mucho más cómodo estar de pie y veros a todos, porque si no la gente que está más al fondo no ve nada y resulta muy desagradable y aburre mucho. Muchas gracias a... No sé, no he pillado el nombre de quien me ha presentado. Marta, ha sido magnífico lo que ha dicho, estoy muy emocionada. Y pienso que ha dicho algo que es muy cierto. Para mí el tiempo es una cosa fundamental. Vosotros, muchos de vosotros sois muy jóvenes ahora y seguramente no recordáis tanto hacia atrás como las personas que somos mayores. Pero vosotros tenéis muchos recuerdos, ilusiones y proyectos que van hacia adelante. Todos nosotros somos seres en el tiempo. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos caminar. Y eso es algo que a mí me interesa mucho y que prácticamente está en todo lo que escribo. Yo soy una persona que ama las historias, que desde muy pequeña se dedicó a inventar historias, que no lo puedo evitar, que no lo hago adrede, que a mí me salen las historias como igual que me crecen las uñas, es algo que no puedo controlarlo. Y en mis historias siempre hay pasado, siempre hay algo que tiene que ver con el futuro. ¿Os acordáis en las clases de latín, si habéis hecho lo del dios Janus, el que tiene una cara para un lado y otra cara para otro lado, pasado y futuro? El presente es lo más difícil de pillar, porque al fin y al cabo el presente, cada segundo ya fue o ya va a ser. El presente no existe casi. Entonces es el tiempo y el amor. El otro tema de mi obra siempre es el amor, todo tipo de amor, el amor, el desamor, el odio, el amor entre amigos, entre hermanos, entre padre e hijo, entre parejas, porque yo creo que el amor es de verdad lo que mueve el mundo, una fuerza tan grande como el magnetismo o la gravitación. Y por eso siempre existe dentro de mis cuentos, de mis novelas, de mis historias. Solo quería, para que empecemos rápidamente un diálogo, que es lo más interesante, solo quería daros las gracias por leer. No ya por leer lo que yo escribo, que me parece muy bien y me hace mucha ilusión, y os doy las gracias especialmente por leer lo que yo escribo, pero también por leer sin más, por pertenecer a esa clase especial de personas que han descubierto lo que significa la lectura. A mí la gente que no ha descubierto la lectura me da mucha lástima, porque tengo la sensación de que se están perdiendo algo maravilloso, como la gente que no ha descubierto el amor, solo que ahí tengo esperanza de que antes o después le pase. Entonces, gracias por ser lectoras y lectores, y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Gracias. Gracias, Elia. Pasamos ya al momento en el que podéis hacer vuestras preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano, se ponga de pie y mi compañero Salva se acercará con el micro. Os tenéis, por favor, que presentar y hacer vuestra pregunta. Muchas gracias. Elia Barceló, vengo del centro de Acoba y vengo a preguntarle si va a hacer una segunda parte del libro de Freddo Frankenstein. Muchas gracias por la pregunta. Pues mire, le tengo que decir que hace un año le habría dicho que no, porque yo cuando escribo una novela normalmente es una novela única. Lo único que yo escribí largo es una trilogía que se llama Anima Mundi, que son 1500 páginas, y que cuando terminé dije, nunca más, ya está bien. Entonces, el año pasado le habría dicho que no, este año le digo que sí, porque he ido a muchos centros, a muchos institutos, a muchas reuniones de estas, donde la gente me ha dicho que estaría muy bien ver qué le pasa a Max cuando viene al siglo XXI. O sea, cómo ve una persona del siglo XVIII nuestra vida actual. Y,
Sí, así mejor. Y entonces, pues mientras tanto, yo ya tengo claro lo que va a suceder en la novela, ya sé dónde empieza, ya sé dónde quiero que acabe, a ver si lo consigo, y tengo muchas escenas muy claras en la cabeza. O sea que sí, que quiero ponerme a ello y supongo que en algún momento del próximo futuro la podréis leer si os interesa. Gracias. Me llamo Zaida y vengo del IES Vélez Ivens y tenía una pregunta rápida. Comentas que hablas sobre el amor en todas tus novelas, pero también te especificas más en la ciencia ficción y en la fantasía. Sí. ¿Esto tiene algún motivo en específico? ¿Hay algo que te inspire a hacer todas estas historias o simplemente las haces porque te sale orgánicamente? Muy buena pregunta. Pues en principio eso me sale porque yo soy así, porque el género con el que yo empecé en la lectura y en la escritura fue precisamente la ciencia ficción y el fantástico, y porque a mí la realidad como es me aburre muchísimo. O sea, yo para realidad con mirar así alrededor ya tengo bastante, no hace falta leerlo, abres la ventana y lo ves. Entonces, la ciencia ficción para mí es el género que más te abre la mente, que más temas nuevos trata. Es una literatura que, aparte del amor y la muerte y las pasiones de en medio, como cualquier literatura, también trata temas como la inteligencia artificial, o la genética, o la robótica, o un montón de cosas que ahora nos están afectando. Entonces, para mí la ciencia ficción es una forma de vivir, no solamente una forma de mirar, sino una forma de vivir. Yo trato, por ejemplo, a lo largo de mi vida, de darme cuenta hacia dónde vamos, qué va a pasar si seguimos por donde vamos, y tratar de ofrecer posibilidades de cómo evitar cargarnos definitivamente este planeta, que es el único sitio donde podemos vivir, y cargarnos definitivamente la sociedad democrática y plural que hemos hecho. Porque si no llevamos cuidado y no leemos ciencia ficción para ver cómo nos manipulan, acabaremos absolutamente manipulados y aplastados por unos cuantos que son los que tienen todo el dinero del mundo, lo tienen 10 personas. Y todos los demás estamos debajo. Y eso es algo que a mí no me gustaría que sucediera, y para eso hace falta leer ciencia ficción, escribir ciencia ficción y preocuparse de cosas que no sean solamente si le gusta a este muchachito o si le gusta a esta muchachita. Hay más cosas. Hola, soy Anabel de José Ballester Gonzalvo y quería preguntarte de cuál fue tu referente o qué te motivó a mezclar en tu libro del efecto Frankenstein dos épocas totalmente distintas en el libro. ¿Cuáles fueron tus referentes y por qué? Ay, muy bien, me encanta que me hagáis preguntas inteligentes. Sí, porque hay preguntas de toda clase y todas son buenas y no hay preguntas malas ni falsas, pero cuando una pregunta particularmente da juego, pues se pasa mejor. Entonces, la cuestión está en que el efecto Frankenstein surgió, de hecho, de que iba a ser el bicentenario de la publicación de la original del Frankenstein de Mary Shelley, y entonces unos amigos me pidieron que participara en un congreso sobre monstruos y concretamente el monstruo de Frankenstein para los cursos de verano del Escorial. Entonces yo empecé a trabajar en esa ponencia, una ponencia seria, con notas a pie de página y estas cosas, y cada vez conforme iba leyendo, como yo Frankenstein lo he leído varias veces a lo largo de mi vida, pensé, esto daría mucho más juego en una novela. Tuve la suerte de que mi marido se deja convencer para cosas divertidas, como es irnos un fin de semana a ver Ingolstadt. Nos fuimos a ver Ingolstadt, que yo sabía que Mary Shelley nunca había estado allí y que el monstruo nunca había existido, pero me inspiró muchísimo y entonces nada más volver me puse a escribir. Escribí la novela rápido y lo que yo quería hacer era contar precisamente el siglo XVIII, porque es el siglo en que Mary Shelley empieza a crecer, a hacerse mayor, y porque es el siglo en que toda Europa empieza a cambiar de mentalidad.
O sea, estábamos en una mentalidad casi feudal todavía, aunque naturalmente ya no estábamos en el feudalismo, pero en el siglo XVIII es cuando se empiezan esas nuevas ideas de que eventualmente todos los hombres son iguales, los hombres, las mujeres no, y todos los hombres blancos y todos los hombres ricos son. Pero la idea de que los seres humanos nacen iguales, la cosa dura como 5 minutos, luego ya no. Pero en el siglo XVIII se empieza a crear esa conciencia de que todo el mundo debería poder elegir a sus gobernantes, por ejemplo, de que todo el mundo tiene por lo menos el derecho a aspirar a su felicidad. Eso era modernísimo en la época. Y pensé que sería muy interesante que, sobre todo, las jóvenes generaciones se dieran cuenta de que lo que tenemos hoy en día no fue un regalo, no cayó del cielo, no es evidente. Hubo que trabajar mucho, mucho, mucho para conseguirlo. Si veis en la novela, por ejemplo, que simplemente el que una persona lleve ropa que se considera del otro género, del otro sexo, como se decía antes, es suficiente para que te metan en la cárcel y en algunos lugares para que te quemen vivo. Es algo muy, muy impresionante, y por eso decidí que el siglo XVIII era un buen momento para que se diera ese cambio. Y parece que tuve suerte, porque hay muchos lectores y lectoras a los que les ha gustado. Hola, soy Daniela de IES Benaguasil, y en La Noche de Plata, para hacer el personaje de Carola, ¿te inspiraste en ti misma o en otra persona? Gracias. La Noche de Plata, por si alguno no lo sabe, es mi penúltima novela de adultos, y es una novela criminal muy negra, muy oscura, que sucede en Viena en invierno, en la época de los mercadillos de Navidad, y trata sobre todo de abusos a niños y de asesinatos infantiles. Es una cosa muy, muy fuerte, muy potente, y Carola es la investigadora que está tratando de resolver ciertos misterios. No me inspiré en mí misma, porque yo quiero creer que yo no soy como Carola. Carola es una persona que ha sufrido mucho. Pensad que es una mujer que tiene ahora sobre los 60 años y hace mucho tiempo perdió a su única hija, a una nena de 8 años, en un viaje que hicieron ella y su marido a Viena, y cuando estaban en el mercadillo de Navidad todos felices con el tío Vivo y los ponis y el algodón de azúcar, de repente la niña desaparece y nunca más se la vuelve a encontrar. La policía busca y busca y busca y nunca más vuelve a aparecer. Mientras tanto, Carola se ha vuelto a casar, tiene un hijo de 19 años, es más o menos feliz, es viuda, pero naturalmente no ha olvidado nunca lo que pasó con su hija. Y ahora llega a Viena y, hablando con un amigo suyo que es policía, se entera de que han aparecido unos huesos infantiles. Entonces, es una novela con un tema bastante poderoso, y Carola es una mujer muy dañada, pero muy fuerte y muy interesante. A mí a veces me gustaría ser un poquito más como ella, porque yo soy así como más suavecita, pero preferiría que nunca me pasara una cosa así. Y por si no lo sabéis, os lo digo aprovechando, sois todos jóvenes y tenéis los ojos en buen estado. Cuando vayáis por el mundo, llevar los ojos muy abiertos, porque en España desaparecen miles de niños al año. Algunos se vuelven a encontrar, otros nunca se vuelven a encontrar. Hay niños que son vendidos a otras familias. Cuando un niño tiene 3 años o así, al cabo de 1 año ya no se acuerda de su papá y su mamá. Hay niños que son utilizados por las redes mafiosas para ser torturados y para ser asesinados, porque hay gente que paga por torturar a un niño, paga mucho dinero. Entonces, cuando estéis por el mundo, fijaros siempre que veáis a un niño protestando o llorando, o que alguien lo lleva al hombro, fijaros en quién es esa persona para poder describir quién era cuando la policía os pregunte. Y si os da mala espina, llamar a la policía. Es mejor hacer el ridículo y que de verdad sea su papá o su mamá, que pensar yo pude hacer algo y no lo hice. De verdad que es muy, muy importante. Y fijaros en las personas
no en lo que llevan puesto, porque lo que llevan puesto puede desaparecer en una papelera. O sea, no sirve de nada que tú le digas a la policía: llevaba una gorra roja y unas gafas de sol. En la próxima papelera desaparece y ya no sabes quién es. Fijaros en cómo camina, fijaros en si tiene los pies grandes o pequeños, fijaros en las orejas, eso no se disfraza. Fijaros en cosas que no se puedan disfrazar. Y a lo mejor, al cabo de un tiempo, pues habéis ayudado a que un niño no desaparezca y no le pasen esas cosas horribles, y a que una familia no se destruya por la pérdida de un niño. Sé que me he pasado un poco contando cosas feas, pero ya sois mayores y yo creo que lo podéis soportar. Hola, soy Estela y vengo del IES Rama Montaner, y me gustaría saber si hay algún libro que te hubiera gustado escribir y no lo has hecho, y por qué. Sí, muchos, varios. Hombre, empezando por el Quijote, pero claro, no me habría gustado vivir en la época que vivió Cervantes. Yo soy muy partidaria de vivir en épocas donde hay antibióticos y duchas y cosas así. Entonces, algunos de los cuentos de Cortázar, por ejemplo, me habría gustado mucho escribirlos yo. Yo hago lo que puedo y trato de hacer cosas que estén más o menos a su nivel, que no le dieran vergüenza a mi maestro. Y una novela que me habría gustado también escribir es una que se llama El mago, de John Fowles. Es una novela buenísima que os recomiendo mucho. También, por supuesto, el 1984, de George Orwell, que es una de las grandes novelas. Y yendo a cosas un poco más suaves y agradables, Rebeca, por ejemplo, de Daphne du Maurier, también me habría gustado firmarla yo. Pero yo estoy muy contenta con las mías y con las que he escrito yo. Estoy muy satisfecha con lo que he conseguido hacer. Gracias. Hola, me llamo Sandro, vengo del IES Sports y nos hemos leído el libro del eco de la piel. Ah, jolín. ¿Y a mí? Sí. A mí me gustaría preguntarte si una vez empezaste a escribir el libro, ¿ya sabías el devenir de los personajes o te fuiste moldeando según ibas escribiendo? Otra pregunta guay de las que me la sé, pero en general yo cuando escribo una novela primero pienso mucho. O sea, antes de ponerme a escribir yo la tengo muy pensada. Normalmente cuando me acuesto o antes de levantarme, mientras aún estoy tranquila en la cama y nadie quiere nada de mí, ahí puedo pensar. Entonces yo sé dónde empieza una novela, sé dónde acaba y sé unas cuantas escenas que son fundamentales y a las que quiero llegar. Entonces yo en casi todos los personajes sabía qué les pasaba. O sea, imagínate cuando empieza prácticamente la primera escena del pasado, cuando van a la curandera, por ejemplo, la curandera ya sabe lo que les pasa, pero nadie más. Entonces la curandera lo sabe y yo también. Pero luego siempre hay escenas a lo largo de la novela en que de repente me sorprendo, en que de repente un personaje hace algo que yo no tenía calculado y tengo que organizarme con ello, porque si trato de cambiarlo, hay veces que no se deja, que no puede ser, que no se puede cambiar. Resulta muy raro, pero os juro que es así. O sea, una vez incluso en una novela maté a un personaje a quien yo no quería matar, pero de repente pues le clavaron un bisturí y la mataron. Y yo me pasé un par de días diciendo, pues no es posible, porque yo tengo planes para este personaje y no es plan que esté muerta. Entonces volví a la escena, trataba de repasarla y de cambiarla, pero de alguna manera siempre la mataban. Y al final dije, bueno, pues es igual. Seguramente mi subconsciente sabe cosas que yo no sé. Vamos a darle un voto de confianza al subconsciente y a ver qué pasa. Y salió muy bien. No os cuento más porque si no os la fastidio, porque se va a reeditar ahora en septiembre o octubre. Así que no cuento más. Gracias. Hola, soy Xavi y vengo del Instituto IES Sports de Morella y también me he leído la novela El eco de la piel. Y me gustaría preguntarte si guarda relación la metáfora del título con el cambio de la vida de Anselmo.
Buena pregunta. Elegante, elegante. Pregunta muy literaria. Sí. Sí, el eco de la piel es un juego de palabras prácticamente. Primero porque si habéis leído El eco de la piel sabréis que uno de los temas centrales es la narración. O sea, ¿quién eres tú a partir de cómo te narran? Es lo que dicen que eres, lo que suponen que vas a ser, lo que se ve desde fuera, lo que tú te narras a ti mismo. Y entonces es un juego de palabras entre ese tipo de ecos de tu vida y luego la piel en los dos sentidos de la piel humana, la piel que tocamos, la piel que nos separa del mundo y a la vez que nos une al mundo, porque cada vez que tú tocas a alguien o lo abrazas o lo acaricias o tienes una relación íntima con esa persona, la piel es el punto de contacto y el punto de fricción y de unión. Y cuando hay, por ejemplo, una experiencia sexual plena, real, tienes la sensación de que la piel desaparece, de que te fundes de verdad con la otra persona. Y yo quería decir eso y a la vez quería también usar la piel como el material del que se hacen los zapatos y los bolsos que Ofelia hace a lo largo de su vida y que más adelante Selma diseñará. Entonces es más o menos un conjunto de muchas cosas reunidas en dos palabras, eco y piel. Por eso me gusta mucho el título, me parece que dice mucho. Que no quiero contar tampoco, si fuera un club de lectura, ahí te podría contar muchas más cosas si todo el mundo ha leído la novela, pero si la gente no la ha leído, tampoco le quiero destripar muchas sorpresas. Porque un par de sorpresas sí que habréis encontrado, ¿no? Gracias por leerla. Joder, el eco de la piel es así. Hola. Estoy impresionada de que hayáis leído esa novela, que es tan gordísima. Y pasan tantas cosas y... Encantada. Hola, soy Víctor del Colegio San Francisco y Santo Domingo. Y tanto en Cordeluna como en El efecto Frankenstein son viajes al pasado que tratan de traer al presente la figura del Cid y de Frankenstein. Mi pregunta es que si tú consideras que es importante que los jóvenes conozcamos estas historias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo considero que es fundamental que todo el mundo conozca esas historias, no solo los jóvenes. Yo pienso que todo ser humano debería, desde el principio de su vida, tener una conciencia muy aguda de cómo hemos llegado a ser lo que somos y a estar donde estamos. Entonces, la idea original de que en los institutos se enseñe historia y se enseñe literatura, filosofía, historia del arte, latín, griego, la idea original era justamente crear personas que tuvieran raíces, porque si no tienes raíces, ya sabéis, los que estudiáis biología en el cole, si una planta no tiene raíces, el primer viento la arranca y se la lleva. Incluso grandes árboles pueden caer si no tienen unas raíces profundas. Entonces es muy importante que los seres humanos tengamos unas profundas raíces, que sepamos dónde estamos, de dónde venimos, cómo es posible que hayamos llegado a donde estamos ahora. Solo que, mientras tanto, mucha gente piensa que todo lo que sea un poco más antiguo que 20 años atrás es un peñazo y no vale la pena. Porque a mí, ¿qué más me da lo que pasara hace 20 años? Pues te da mucho porque, entre otras cosas, lo que pasó en tu propia familia hace 20 años, los que han leído El eco de la piel lo saben, los que han leído El color del silencio lo saben. Hay un montón de cosas que sucedieron en tu familia antes de que tú estuvieras ni pensada y, sin embargo, te afectan hoy en día. Hay familias en las que hay, por ejemplo, una sensación de miedo constante cuando una de las hijas va sola o vuelve sola de casa. Y a veces, mirando la historia de la familia, te das cuenta de que 2 generaciones atrás a una niña de esa familia le hicieron algo muy malo en un callejón oscuro, por ejemplo. Y desde entonces, aunque tú no te acuerdes, en tu familia no se deja que las chicas vayan solas por el mundo. O no se deja que un chico pueda comprarse una navaja.
porque alguna vez en su familia pasó algo con una navaja. Entonces, saber el pasado te da poder sobre el presente y te hace que puedas dirigirte con un poco más de seguridad y de alegría hacia el futuro. Yo me he ido muy atrás al Cid, porque el Cid es una de mis obras favoritas de la literatura española, y además, cuando uno está en Valencia y va paseando por los sitios donde estuvo el Cid, a mí personalmente me hace muchísima ilusión y me siento muy conectada con aquello que sucedió hace 1000 años. Pero bueno, yo soy rara. Hola, soy Alex del Instituto Vélez Events y quería preguntarte qué os llevó a ti y a otros autores a crear Umbría. Umbría. Uy, ¿cómo sabes tú eso? Porque me he leído el libro del secreto del orfebre. Uy, estupendo. ¿Y te gustó? Me encantó. Gracias. A mí me encanta ese libro. ¡Qué bueno! Ay, pues sí que te agradezco la pregunta, porque Umbría es uno de los proyectos más divertidos en los que he estado envuelta en mi vida. Para los que no suene o no hayáis leído El secreto del orfebre, es una cosa que se nos ocurrió hace ya bastantes años a tres escritores más y a mí. 3 chicos y yo, los 4 procedíamos de la ciencia ficción. Y en la ciencia ficción pasa con relativa frecuencia que cuando un autor tiene ya montado un universo, o sea, tipo Terry Pratchett y El mundo disco o algo así, pues entonces a veces otros colegas le escriben y le dicen: oye, ¿me prestarías tu universo para contar una historia que yo quiero contar y que en tu universo quedaría muy bien? Y prácticamente todo el mundo le decimos: sí, claro, úsalo sin problemas, lo que tú quieras. Entonces, eso solamente se había hecho en ciencia ficción. Y se nos ocurrió que podíamos crear una provincia española, una autonomía uniprovincial que esté en España, o sea, que la gente sea española y que tenga una mentalidad española. Y en esa provincia lo único que es curioso es que todo el mundo sabe que pasan cosas raras. O sea, que de vez en cuando la magia todavía funciona. Nadie sabe exactamente por qué y pasa por casualidad, pero es una provincia donde hay cosas raras. Eso lo saben todos los umbrilitanos, la provincia se llama Umbría. Lo saben todos los umbrilitanos, pero no hablan mucho de ello para que no piensen que están locos. Pero su lema de su provincia es... tiene relación con eso, ¿no? La ciudad, sí, el país de las leyendas. Y entonces, en El secreto del orfebre, lo que dijimos fue que cada uno de nosotros, entre todos, creamos la provincia. O sea, cada uno puso un par de ciudades, uno nombró el río, otro nombró... Y yo escribí El secreto del orfebre, que sucede en ese lugar que es parcialmente norteño, porque Umbría está en el Cantábrico, pero yo les dije: yo soy mediterránea y yo me pido un pedazo de Umbría donde allí es bastante mediterráneo. Entonces yo hice mi pedazo de Umbría donde hay, por ejemplo, una isla que está enfrente de la costa, que unas veces está y otras veces no. El pueblo se llama Alma Marina y la isla se llama Alma, y Alma hay veces que está y puedes ir, y hay veces que no está y no puedes ir, y pasan cosas muy bonitas. Entonces, en El secreto del orfebre, una cosa que pasa es que el tiempo se da la vuelta y de repente se cruzan 2 tiempos y 2 historias de amor que son la misma historia de amor. Si alguien no la ha leído, es muy delgadita y de verdad que... O sea, lamento no parecer demasiado modesta, pero es una historia muy bonita. Es una historia de verdad que te puede llegar mucho al corazón. Gracias. Tienes que levantarte. Sí, soy María, de aquí de Acoba, que quería preguntar si alguna vez alguna historia relacionada con la infancia, 2 niños de distinto pasado
se encuentran y hasta 3 niños de 3 pasados. ¿Puede hacer una historia así? Pues se podría hacer perfectamente, sí. El único problema que tenemos con los niños, y ese es un problema narrativo y estructural y también real, es que los niños, según la edad que tengan, pero los niños todo lo ven natural. 10 años, 11. 10 años o así. Sí, los niños, por ejemplo, yo, por mi experiencia con mis propios hijos, si un niño de 10 años está jugando en un parque, por ejemplo, o está jugando al fútbol, y de repente aparece otro niño que viene de otro pasado, le da igual. O sea, siempre que sepan jugar a lo mismo, y si no sabe le enseña. O sea, si viene un niño, por ejemplo, que viene del siglo XIII, lo único que le llama la atención es que va vestido raro y que no sabe jugar al fútbol, por ejemplo. Y entonces dice, no, pues vente que yo te enseño. Se ponen a jugar un poco y a la media hora le da igual que sea del siglo XIII, del siglo XVIII, de que sea cuando sea. Los niños enseguida conectan y hablan de sus cosas, y cuando tienen hambre buscan a ver qué hay de comer y se ríen a montón y se toman el pelo y se dan en la cresta, porque eso es una forma de relacionarse estupenda entre los niños, varones sobre todo. Las niñas no nos damos tanto en la cresta, por lo menos en mi época. Somos más malignas a veces, pero no nos pegamos. Y yo creo que la cuestión ahí sería cómo hacer para que haya un conflicto, porque normalmente no habría conflicto. Normalmente en el momento en que tienen hambre miran a ver dónde están los papás y a ver si alguien les da de comer. Lo grave es si no hay papás de ninguno de los 3 siglos y tienen que mirar a ver qué hacen. Ahí podríamos crear un conflicto. Sería una posibilidad. Gracias. Que el libro recalca la igualdad. Oye. Venga, no seáis malos, dejarla tranquila. A ver, ¿qué libro es el que te has leído? El efecto Frankenstein. Vale. Y el libro recalca la igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando Nora, a pesar de saber que ha cruzado el portal y que está en otra época, vuelve solo por el amor hacia un chico, hacia Max. Vale, no da una imagen de infantil y poco desentona. Muy bien. Sí, exactamente, da una imagen de que la tía es tonta del culo, sí. Pero resulta que uno de los temas que yo quería tratar por encima de todo en esa novela es el de la responsabilidad y las consecuencias de los actos, las consecuencias de las decisiones. Entonces, no se trata de que yo piense que los jóvenes son tontos y mucho menos que las chicas jóvenes son tontas, que no es el caso. Pero sí que es que últimamente cada vez más estamos acostumbrados a que las cosas no tienen graves consecuencias. En general, casi todas las personas que estamos aquí, que somos más o menos de clase media, estamos acostumbrados a tener unos padres dispuestos a ayudarnos y a luchar por nosotros y a sacarnos de cualquier problema en el que nos metamos. Y casi nunca es tan grave lo que nos pasa. Estamos acostumbrados a jugar juegos y videojuegos donde lo peor que te puede pasar es que tengas que volver a empezar de cero o no subir de nivel. Y tampoco pasa nada. Entonces a mí me interesaba muchísimo crear una situación en la que una mujer joven dice, con razón, yo no tengo por qué esperar a que el chico demuestre su interés por mí. Yo soy una mujer, como Dios manda, y yo, si me interesa ese chico, voy a buscarlo, hablo con él y además tengo miedo de que le pase algo porque este chico es muy raro. Pero no se le ocurre la idea, sí se le ocurre, pero la aparta como si fuera una mosca pesada, no se le ocurre de que a lo mejor cruza el pasaje y no puede volver. Lo piensa, pero piensa, bueno, ha visto muchas películas en que no pasa nada. Y cuando se da cuenta de que no puede volver, entonces es cuando de repente le caen todas las consecuencias de sus actos. Y empieza a pensar, ¿y yo ahora qué hago? O sea, primero, que mi familia no sabe qué ha pasado conmigo. Y después, que yo en este mundo, con mis
pocas habilidades, no tengo más salida básicamente que casarme o la prostitución. No hay otra. Puede ser naturalmente como Sanne, puedes ponerte a limpiar en una posada y acabas en la prostitución. Entonces, sí que da la sensación de que Nora es un poco tonta, pero pienso que es muy posible que cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Y tiene la suerte de que, bueno, por lo menos Max es todo un caballero y la quiere. Y es muy buena cosa. Buenos días, señoras y señores. Buenos días. Soy Ángel, el abuelo de Alcoba y doña Elia, en nombre de toda la gente que hemos venido a darle un homenaje a usted. Les doy las gracias por habernos enseñado a ilustrar durante todo un año. Muchísimas gracias, doña Elia. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, Ángel. Qué bonito, ya sé que Hola, soy Simón del Instituto IE Ramón Muntaner y te quería preguntar que cuál es el libro que más te ha costado escribir y por qué. ¿Cuál es el libro? El libro que más te ha costado escribir. Qué difícil. Pues me figuro que el que más me costó fue Anima Mundi, porque fueron 3 libros, o sea, 1500 páginas que las tienes aquí, porque una de las cuestiones que a mí me pasa, y eso si habéis investigado un poco en alguna entrevista que me han hecho y tal, a lo mejor ya lo sabéis, yo tengo una costumbre, no sé si tonta o lista, pero yo tengo la costumbre de que cuando me pongo a escribir en una novela, lo tengo todo aquí. O sea, yo apenas tomo notas. Yo tomo notas sobre todo de las fechas, porque para las fechas soy un desastre. Entonces tengo que saber cuántos años tenía cada personaje, cuando muere su padre, cuando tiene el primer hijo, cuando tal, cuando cual. Eso lo apunto. Pero lo demás, en general, no apunto nada, lo guardo en mi cabeza. Y claro, cuando uno está escribiendo una historia que se va a desarrollar a lo largo de 1500 páginas y que a veces hay detalles que luego vas a usar, pues a veces es un poquito complicado y angustioso y pesado. Entonces ese creo que fue uno de los que más me costó escribir. Pero por lo demás, a mí los libros no me cuestan en el sentido de que estoy tan enamorada de mi historia. Me gusta tanto, me lo paso tan bien escribiendo. De verdad, es como cuando te enamoras de una persona, en serio, que tú llevas tu vida normal, pero todo el rato en algún lugar de tu cabeza está esa persona dando vueltas. Y siempre piensas, ay, esto le gustaría, ay, mira qué cosa, esto se lo tengo que contar, aquí no hemos estado nunca juntos. Pues a mí me pasa con mis historias. Y entonces yo estoy todo el día, una pista de mi cerebro es la historia. Y las otras, pues estoy con vosotros, o estoy con mi marido, o estoy jugando con un nieto. Y por eso no me resulta difícil en ese sentido. Sí, pero sí te puedo contar una pequeña anécdota de algo que me resultó difícil, que fue una vez que estaba escribiendo Disfraces terribles, y casi hacia el final hay una escena muy compleja, una escena en la que alguien piensa que el otro piensa que el otro piensa que... y no conseguía ponerlo todo junto para que hicieran lo que yo quería que hicieran. Y recuerdo que me pasé prácticamente una noche, o sea, cuando toda mi familia ya estaba durmiendo, en un pisito pequeño que tiene mi madre en la playa, que tiene un balcón que debe ser poco más que esta mesa, y me pasé de las 2 de la mañana hasta que amaneció el balcón para arriba y para abajo dando vueltas, pensando, ¿y si lo hago así? No, por esto y por esto. Y si él sabe qué tal y le escribe una carta, no puede ser. Hasta que llegó un momento que dije, ya está, ya lo tengo. Y me fui a dormir sin apuntarlo, porque dije, ya está, es eso, no hace falta apuntarlo, me voy a dormir. Y al día siguiente aún me acordaba, menos mal. Así que... Hola, soy Maika de IES Benaguacil y sobre La Noche de Plata quería preguntarte que al final del libro la relación entre madre e hijo queda un poco en el aire. ¿Lo dejas en el aire para que imaginemos o tú tienes claro realmente cuál es la relación al final?
Hombre, yo no puedo, gracias por la pregunta, la relación madre-hijo sí queda un poco suelta. Vamos, lo único que sabemos que queda muy claro es que Carola se da cuenta de que ha sido demasiado ingenua, de que ha pensado demasiado bien de su hijo. Es lo que las madres solemos hacer, siempre pensamos, no, mi hijo o mi hija jamás haría esto o aquello, y luego de repente te das cuenta de que, bueno, lo mismo sí, y no te lo ha contado. Entonces sí lo dejé un poco suelto a propósito, porque no me parecía razonable que se arreglen las cosas sin más, que de repente el chico diga, ay mamá, es verdad, he hecho mal, te pido perdón y lo haré bien a partir de ahora. Eso ni yo me lo creía, y Carola tampoco se lo iba a creer. Y tampoco me parecía bien dejarlo en el plan de, bueno, yo me he tirado a la mala vida y pienso seguir en la mala vida. Entonces lo dejé más o menos así abierto. Si alguna vez retomo el personaje de Carola, que de momento no está previsto, supongo que ahí, claro, volveré a sacar al muchacho, que mientras tanto ya no tendrá 19 años, sino a lo mejor 30, ¿no? O 35. Ya veré. Hola, soy Seila Martínez y vengo del IES José Ballester Gozalvo. Y quería preguntarte, porque mi centro se ha leído El efecto Frankenstein, y quería preguntarte si el final ya lo sabías desde un primer momento o mientras escribiste la historia fue cambiando. Muy bien, muy interesante la pregunta, sí, y bueno, y voy a ser absolutamente honesta y sincera. En origen yo pensaba que El efecto Frankenstein terminaba cuando ellos van a Ginebra y conoce a Mary Shelley y hablan de Frankenstein, y Nora muere en el siglo XVIII. O sea, ese era mi final. Yo pensaba que eran consecuencias naturales. O sea, ella ha elegido quedarse en el siglo XVIII y se queda en el siglo XVIII y adiós, y se acabó. Y entonces la idea era que muriera antes de cumplir los 60 años de un cáncer y ya está. Pero cuando llegué a ese punto, me había enamorado tanto de los personajes, les tenía tanto cariño a Nora y a Max, eran tan buena gente. Y pensé, jolín, Michel ha conseguido salvarse, Sane ha conseguido salvarse. Todo el mundo ha quedado bien, menos estos pobres desgraciados que son el centro de la novela, que son los protagonistas y que son tan majos y tan buenas personas. Y entonces pensé, si hay una manera coherente, o sea, fantástica, por supuesto, pero coherente de salvarlos, quiero salvarlos. Entonces me volví a leer todo y descubrí que sí hay una manera coherente. O sea, la manera coherente es el elixir, y el elixir, como habréis visto, hace maravillas. Si puede dar la vida, entonces lógicamente también puede dar la salud y también puede dar la juventud. Y siempre que a alguien le han inyectado el elixir, durante 24 horas el pasaje está abierto. Entonces vi que la cosa tenía lógica y dije, pues los salvo. Y entonces a mí misma me hizo una ilusión enorme cuando pude escribir que vuelven, ¿no? Y no solo vuelven, sino vuelven jóvenes y con todo el futuro por delante. O sea que, vamos, lo mejor del mundo. Bien, ha llegado ya la hora de acabar el encuentro y de despedirnos. Queremos agradecer a Elia su presencia, que ha sido un placer oírla. Igualmente. Y a vosotros agradeceros las preguntas tan interesantes que habéis hecho. Ya sabéis que estáis todos invitados a todas las actividades que se realicen en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Muchas gracias a todos. Ahora, si queréis, podéis subir a la tarima. Elia os firmará los ejemplares que llevéis, y si alguien quiere hacerse también una foto, sin problema. Estará sin ningún problema. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenos días. La veritat és que la trobada ha estat molt interessant. És un gust poder-se trobar en autors com Elia Barceló. La veritat és que ha sigut molt amable amb tots, ha respost les preguntes molt adequadament, i aquestes coses la veritat és que interessen i fomenten la lectura en gent jove, perquè al final tu, si llegis un llibre, després el que t'interessa és saber les reflexions de l'autor, saber en què s'ha inspirat i saber també d'on ha tret aquestes idees per fer una novel·la. Entonces, aquestes coses fomenten la lectura.
La veritat és que podré compartir amb l'autora les nostres curiositats sobre l'obra i sobre el que m'he estat llegint, a més de compartir-ho amb tots els companys i d'altres instituts que estan així, ens ajuda molt a comprendre tot el que és el món literari i com l'autora pot crear llibres, novel·les i com és aquest procés creatiu també. La veritat és que és una molt bona experiència perquè veus el punt de vista de l'autora, si tens algun dubte sobre els llibres que t'has llegit te pot contestar perfectament les preguntes i és una molt bona experiència ja que veus el punt de vista de l'autora i la veritat és que sí que... Yo solo puedo hablar por mí. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es impresionante todo, o sea, la parte literaria, digamos, que se hayan leído esas obras tan gruesas y tan pesadas, algunas que son muy profundas, el que hayan venido aquí, el que hayan hecho preguntas tan inteligentes y el lugar donde estamos, que podamos estar aquí en la Biblioteca Valenciana, en esta maravilla del lugar de San Miguel de los Reyes, es algo que no se olvida, es algo que además te da muchas ganas, mucha alegría y una confianza enorme en el futuro.